Desde tu experiencia, César, y desde lo que te llega en consulta o en tus talleres, en tus cursos, ¿cuáles crees tú que son las complicaciones que están atravesando las familias que tienen hijos adolescentes? Y también, una segunda pregunta, de estos mismos adultos jóvenes que están iniciando su época universitaria ya desde el aula virtual, y también los que están haciendo prácticas también desde el aula virtual, que tienen muchas inseguridades. En resumen, son dos preguntas. Me gustaría que partieras con la primera, desde tu experiencia en la consulta y estas familias. Yo creo que, yo tengo, en periodo de pandemia, está hablando del año pasado, yo me atrevería a decir más desde el estallido social, 2019 en adelante, como que ahí hubo una modalidad de intervención no menor en cómo poder atender y entender muchas cosas. Tanto para mí como una bofetada, así como a la realidad y al país. Ya tener una visión y una mirada de cómo se mueve el país y entender otras realidades y necesidades de las personas y de las familias también. Que de repente pasa que por uno también, por estar, según el modelo de crianza que uno tiene, como que también se va estructurando y se va moviendo desde ese punto, hasta que conoce otras realidades. Yo me he dado cuenta, querido Ricardo, que la incapacidad de la comunicación, la conversación y la expresión de emociones es el gran conflicto que hay hoy en día dentro de los grupos familiares. Antes papá trabajaba de lunes a viernes, si es que no de lunes a domingo, de 8 a 6, 7, si es que no más tarde. Entonces papá no estaba muchas horas en casa. Por otra parte, la mamá, que puede estar en casa, o también la mamá que puede haber estado trabajando, no tiene muchas horas de comunicación con el papá, tomando este ejemplo, ¿vale? Este es un ejemplo 1. Y además los niños o los hijos estaban en el colegio casi todo el día. Entonces, las horas de conversación eran en relación a la ropa, así como la ropa hay que lavarla, hay que dejarla al hotel, los estudios, hay que dejarlos, oye, tus tareas, que notar las notas, tomar oncecita, ducharse, acostarse por el otro día, y así era todo. Y ahora tenemos que nos vemos todo el día, nos vemos y compartimos todo el día. Antes un desayuno apurado a la escuela. Antes, si es que tomaba desayuno, también, al colegio o a la universidad. En la pega, no, me voy temprano, porque si no me van a echar de la pega, tengo que llegar temprano y todo desayuno allá, si es que tengo el desayuno. O sea, es una realidad de movimiento, en particular donde, en estricto rigor, la familia, creo yo, no tenía el espacio del ser familia. O sea, decíamos que éramos familia porque había una esposa, hijos, ¿ya? O esposo, o esposa, va a depender de quién esté apreciando y disfrutando este espacio de conversación que estoy teniendo con Ricardo, ¿ya? Independiente del formato tradicional, para que la gente pueda entender de que no me estoy cerrando a una línea, sino que se entienda más o menos el punto a lo que quiero llegar. Que en definitiva es que la dinámica de la familia, o bien se hablaba más de casa que de hogar, que es muy distinto hablar de casa y de hogar. Es muy distinto tener una cantidad y calidad de cosas a una calidez de hogar. Que cuando uno percibe eso, cuando va a una casa y la encuentra fría, está lleno de cosas, lleno de gente, pero igual hay un frío raro, que es distinto a entrar a una casita o llegar a un lugar y se siente el olor a café, el pan tostado, esa marraqueta con mantequilla, algo tan clásico de las familias acá en Chile, por ejemplo. Entonces, esa calidez, desde la sencillez, se puede percibir y se puede entender. Pero aquí en las familias hoy en día yo me he dado cuenta que un temazo que me pasa con muchos pacientes y muchas familias que están adoptando procesos de intervención de grupo, porque el hijo tiene un tema con el papá, la hija está en el proceso adolescente, es que no me toman mucho en cuenta porque están todos trabajando, es que yo extraño a mi mamá no tiene tiempo, porque además también la mamá o el papá tiene que estar entre trabajando, cocinando, alistando las cosas, manteniendo en orden, que la guaguita, en el caso que haya una guaguita, o sea, todo eso el papá lo obviaba, se quería que trabajar, la mamá también, y los hijos lo obviaban y no lo veían porque tenían que estar en la escuela. Y ahí estaba el espacio. Estamos hablando de cuántas horas, de las 8 a las 6, estamos hablando de casi 10 horas, de 8 a 6 de la tarde, de 8 a 8 son 12, claro, 10 horas de no compartirnos. Ahora estamos 24/7 compartiéndonos y ya cambia la cosa. Cambia la manera, la mirada, el tono.
¿Qué te pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Y ese tonito? ¿Qué tiene un problema? A ver, cuéntelo. ¿Qué me va a contar? ¿Me pasa nada? El adolescente, por ejemplo. No, nada. Estoy jugando con el celular. Oye, deja el celular de lado, estamos en la mesa, compartamos. Oye, pero si nunca estás en la casa. ¡Ah! O sea, hay tanto tema sabroso, Ricardo. O sea, yo digo sabroso o interesante por un tema de trabajo. Pero sí, en sí no es para nada ni sabroso ni interesante. Es el caos de la... ¡Pum! Combo, un empujón. Sale de acá, que te creí. Si nunca me he preguntado cómo he estado, me venía a preguntar cómo estoy ahora. De hecho, eso es una pregunta bien interesante. Se podría decir que una de las características comunes de algunas familias es cómo te fue, cómo te ha ido, qué nota te sacaste, pero muy pocas veces teníamos este espacio de preguntarnos cómo te sientes, cómo te has sentido. Es bien interesante lo que dices, también esta noción, ¿no? Me voy para la casa, ¿no? Es muy distinto claro. Voy a mi hogar. Bien interesante todo eso. Claramente se están atravesando ahí algunas dificultades a nivel familiar, especialmente con el tema de la pandemia y más cuando tenemos adolescentes dentro de ello. Y bueno, como tú dices, hay unos múltiples factores que desde la línea un poquito más sistémica se pueden entender.